Hoy vamos a hablar un poco, ¿verdad? Más o menos aproximadamente una hora acerca de este tema que les preparé. Se llama recuperación y prevención de recaídas y también pues cómo ayudar, ¿no? Entre signos de interrogación, cómo podemos ayudar nosotros como familia en este proceso, ¿no? Cómo podemos ser factores de apoyo, cómo podemos contribuir en la recuperación de nuestro ser querido, de nuestro ser amado, de aquella persona que está batallando, aquella persona que está luchando, aquella persona que se encuentra en un proceso de recuperación. ¿Sale? Muy bien. Bien, vamos a comenzar con esta diapositiva. Tengo algunas diapositivas, al principio sobre todo vamos a leer y vamos a ir explicando cada diapositiva, ¿sale? La primera diapositiva dice, una vez que el usuario haya completado un tratamiento residencial en adicciones, el rol del familiar cambia. Una de las maneras más significativas para poder ayudar es simplemente validando la recuperación de tu ser amado, ¿sí? Bueno, su rol va a cambiar y vamos a ver por qué va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahorita pues están muy contentos, muy felices, ¿verdad? La mayoría de las veces el familiar, pues cuando el usuario está en recuperación, pues se llena de esperanza, ¿no? El familiar cuando el usuario está en recuperación, pues está tranquilo, está motivado, está en paz, ¿sí? El problema es cuando sale del proceso de recuperación, ¿no? El problema es cuando el familiar regresa otra vez y se integra a lo que es la sociedad o se integra a lo que es el núcleo familiar. Ahí es donde empieza ya a haber un poquito más de conflicto, se podría decir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aunque el proceso siempre va a ser del familiar. La responsabilidad de que la persona se mantenga en sobriedad es totalmente del familiar, del usuario, ¿no? O sea, no depende el usuario o la recuperación, la sobriedad del usuario no depende de su familia, no depende, definitivamente no depende, aunque el pronóstico pudiera ser más favorable cuando la familia contribuye para que su familiar se recupere, ¿sí? Cuando la familia se convierte en red de apoyo, cuando la familia se convierte en un factor de apoyo, el pronóstico o la probabilidad de que la persona se recupere es mucho mayor, ¿sí? Ok, y vamos a ver eso y aquí nos explica y nos dice que una de las maneras más significativas para poder ayudar, dice, es simplemente validando la recuperación de tu ser amado. ¿Qué significa validar la recuperación de tu ser amado, del usuario? ¿Qué significa esta parte de validar? Esta parte es esencial, ¿eh? Esta parte es reconocerle a la persona lo que está haciendo, lo que está logrando. Esta parte es bien importante. ¿Y por qué les digo que es bien importante? Miren, cuando una persona empieza un proceso de recuperación, cuando una persona está en recuperación, por lo general, son muy pocos casos, la excepción son muy pocos casos. Por lo general, cuando una persona está en recuperación, por lo general se siente orgullosa la persona de su recuperación. Y no sé si les ha tocado experimentar esa parte, ¿no? Pero cuando la persona ya comienza un proceso de recuperación, cuando verdaderamente está en un proceso de recuperación, la persona se empieza a sentir bien. Y a la persona le da mucho orgullo el estar en recuperación, se siente orgulloso, ¿no? Sobre todo cuando son aniversarios. No sé si les ha tocado estar en algún aniversario, ¿no? Pero es un momento muy emotivo, es un momento muy bonito cuando una persona se festeja su primer año, por ejemplo, en recuperación. Sí, la persona, o sea, le hacemos su juntita y a lo mejor han visto las fotos que de repente nos toca subir, ¿no? Son las únicas fotos que subimos, ¿no? Y con el permiso de la persona, ¿no? Porque se siente bien la persona de haber cumplido un año de recuperación. Yo siempre he dicho, ¿no? Conforme a la marcha y conforme las personas van cumpliendo cierto tiempo en recuperación,
Muchas veces te sientes más contento cuando cumples un año más en sobriedad, en recuperación, que cuando cumples un año más de veras, ¿no? O sea, de cumpleaños, ¿no? De vida, ¿sí? A mí, por ejemplo, a mí ya no me gusta cumplir, a mí no crean que me agrada mucho cumplir años, ¿eh? De veras, ¿eh? A veces así como que es medio estresante cumplir años, ¿no? Ay, un año más, ya me estoy haciendo más viejo, ¿no? Sí, pero cuando cumplo un año más de sobriedad, desde que amanece, desde el momento en que me despierto, desde el momento en que me despierto, sientes qué bonito. Hoy se cumple un año más en recuperación de sobriedad, ¿no? Entonces les digo, el usuario por lo general se siente muy contento, se siente orgulloso de estar en recuperación, de llevar cierto tiempo en recuperación. Esa parte ustedes como familia es muy recomendable que ustedes como familia se lo reconozcan. Que ustedes como familia le reconozcan a la persona ese sentimiento, que se lo validen, que constantemente, a veces también nos acostumbramos, ¿no? O el usuario se acostumbra que al principio, pues hay muchos aplausos, ¿no? Y hay muchas palmaditas, ¿no? Y hay muchas felicitaciones. Con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, a la familia a veces se le empieza a olvidar. Se le empieza a olvidar todo lo que el usuario tuvo que pasar o por todo lo que tuvo que pasar el usuario, ¿no? Por eso es bien importante tener siempre en mente esta parte. Lo que está logrando el usuario tiene mucho valor. Es muy importante, ¿sí? Entonces hay que validarlo constantemente. ¿Sí? Hay que reconocerle al usuario. Eso nos va a ayudar mucho en el proceso, ¿no? Y es una forma, no crean que me gustaría decirles a ustedes, ¿saben qué? Es que si al usuario ustedes lo llevan a clases de arte y de yoga y de meditación, no va a recaer. Y si le dan este jarabe, y si le dan esta pastillita, y si le dan no sé, si rezan 2 rosarios al día, ¿sí? Por su familiar, ya tiene asegurada la recuperación. Y fíjense, ¿saben qué? Pues no pasa así. No pasa así, definitivamente. Y se dice mucho, ¿no? Si hay alguien en esta vida que sufre más que una persona con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, si hay alguien que puede llegar a sufrir más que un usuario, es su familiar. Es su familia. La familia también sufre. Sufre junto con el usuario. Sufre porque no tiene control de lo que está pasando. Sufre porque ve que su familiar al que tanto ama se está autodestruyendo y no ve, muchas veces no tiene esa capacidad de ver el daño que se está haciendo, ¿no? Y ustedes como familiares pues lo logran ver y duele, sí duele y duele bastante, ¿no? Pero ahorita les estaba diciendo esto porque sí, definitivamente hay cosas que sí podemos hacer, pero estamos limitados. No son muchas las cosas que podemos hacer. Y también hay cosas que podemos dejar de hacer para contribuir, como quien dice, poner nuestro granito de arena. Eso es lo único que vamos a hacer nosotros. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y vamos a ir viendo ciertos aspectos bien importantes que tenemos que tener en mente para poder convertirnos nosotros en factores de apoyo. Porque es muy triste ver cómo muchas familias, en vez de validar, critican, juzgan. En vez de validar, y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? En vez de validar, sabotean el proceso de su familiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es nada más como para que vayamos entrando ahorita aquí en calor, ¿no? Esta parte es bien importante, validar. ¿Qué más es bien importante? Entender que seamos conscientes nosotros, que seamos conscientes de que no porque la persona viene saliendo de un tratamiento, significa que ya está curada. A veces sí, es que de veras, hay familias que así lo piensan, pues no, o sea, ya estuvo 6 meses en Misión Zoe,
Ya estuvo 6 meses en casa Zoé, quiere decir que ya se curó y que ya la persona va a regresar aquí a mi casa, se va a integrar a la familia como si nada hubiera pasado. ¿Qué creen? Eso no pasa. El familiar regresa a su casa, se integra a la familia, pero sigue batallando. Sigue trabajando la persona con muchos defectos de carácter. Sigue trabajando la persona con los famosos cravings, por ejemplo. Sigue trabajando con esa obsesión, ¿sí? La persona necesita, o sea, es bien importante que la persona, aunque ya no esté recibiendo un tratamiento residencial, siga en tratamiento, siga acompañado, siga acompañado, que no su proceso no lo esté viviendo en soledad, solo. Es bien importante esa parte, ¿no? Y esto es nada más para mentalizarlos a ustedes, porque sí, va a llegar el día, va a llegar el momento en el que, ¿qué creen? Pues su familiar va a regresar, ¿no? O sea, aquí nadie se queda perpetuamente. Aquí son aves de paso y de eso somos bien conscientes. ¿Y qué creen? El tiempo se va rapidísimo. En lo que menos imaginen, ya pasaron 6 meses, ya pasó 1 año, ya pasó 1 año y medio. Aquí tuvimos un muchacho que duró 3 años con nosotros y estuvo muy bonito su proceso, la verdad. Fue un regalazo para todos nosotros. Él, pues primero estuvo 6 meses y después él decidió quedarse más tiempo y decidió empezar la escuela aquí con nosotros. Se quedó más de 3 años. Se quedó como 3 años y medio. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen, Miguel Ángel, ¿sí? Él se quedó hasta que terminó la universidad, se fue de la institución. Y esa parte es bien importante también, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que uno de los métodos que ha funcionado bastante es cuando ellos empiezan a hacer cosas que a ellos los hagan sentirse orgullosos, ¿sí? Que los haga sentirse orgullosos de lo que están logrando, ¿no? Él dijo, yo me propongo terminar la universidad, aquí me quedo, terminó la universidad y ahorita ya se va a festejar. Me parece que no sé si esta semana o la próxima semana se va a festejar 4 años él en sobriedad por gracia de Dios, ¿no? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, regresar a casa, dice, es complicado, sobre todo al principio, pues estaban acostumbrados a estar acompañados. A pesar de que han recibido muchísima información y han puesto en práctica muchísimos principios espirituales, todavía existen muchos aspectos en los que necesitan seguir creciendo, ¿sí? Esta parte es también bien importante. La motivación, o sea, aquí de verdad, se los digo así con honestidad, de todos los usuarios que han pasado por Misión Zoe y por Casa Zoe, yo creo que son, con los dedos de esta mano, los puedo contar. Aquellos que han terminado su proceso y no han salido motivados. La mayoría de ellos salen motivados. Casi todos los que terminan un proceso de recuperación salen súper motivados. Y ahora sí le voy a echar un montón de ganas. Y ahora sí voy a hacer todo, voy a dar todo por mi familia. Y ahora sí voy a ir a mis grupos todos los días. Y voy a terminar la escuela. Y salen con proyectos y salen muy emocionados, ¿sí? La motivación es una parte muy importante. Pero ahorita vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de motivación que existen. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, esta parte, ¿sí? En el tratamiento, durante el tratamiento, las personas o los usuarios ponen en práctica muchísimas herramientas que aquí se les enseñan, habilidades que aquí aprenden. Lo primero que empiezan a poner en práctica son, por ejemplo, principios espirituales. ¿Cuáles son los principios espirituales que empiezan a poner en práctica? Nosotros los conocemos como valores. Comúnmente se conocen como valores.
¿Cuáles son esos principios espirituales más conocidos? Por ejemplo, el principio espiritual de la humildad. Esa parte es esencial, la humildad. Aquella persona humilde reconoce que necesita ayuda. Aquella persona humilde reconoce, sabe reconocer que se ha equivocado en el pasado y que necesita enmendarse. Pero aquella persona que no es humilde, por lo general, pone una barrera, ¿no? Y tú te das cuenta, pues son aquellas personas que no aceptan su condición, son aquellas personas que no aceptan que se han equivocado y son aquellas personas que no logran esa idea que maneja mucho Alcohólicos Anónimos y que se maneja mucho en los programas de los 12 pasos, esta idea de la derrota, ¿no? ¿Sí? Derrótate ante el consumo, derrótate ante la sustancia. Date cuenta que si sigues consumiendo, pues las consecuencias cada vez van a ser peores. Date cuenta que con el consumo ya no puedes. Sí. Entonces, este principio espiritual es bien importante, pero hay otros principios espirituales que se practican durante el tratamiento. ¿Qué otros principios espirituales? Honestidad, la honestidad, el ser honesto, el ser transparente, la justicia, el amor, el perdón. Todos esos son principios espirituales que se practican en el tratamiento, ¿no? Durante el tratamiento y a través del programa. Sin embargo, la persona, cuando sale de su tratamiento y regresa a su hogar, ¿qué creen? Pues sigue batallando. La persona sigue batallando con esos defectos. O sea, en pocas palabras, ustedes ni se imaginen ni crean que cuando su familiar salga de la institución va a salir un angelito. No va a salir un angelito. Ni tampoco va a salir un diamante ya así pulidito, ¿sí? Ese diamante tiene que seguirse puliendo. Ese diamante todavía sigue siendo un diamante en bruto, como dicen, ¿no? ¿Sí? O sea, la persona que se van a llevar a su casa, no se imaginen ustedes que es ya va a llegar perfecto. ¿No? ¿Qué creen? El proceso no termina. El proceso no acaba, el proceso continúa hasta el día, se dice, ¿no? Hasta el día en el que te mueres, ¿no? El proceso, ¿qué creen? Es para toda la vida. Y esa parte es bien importante que ustedes conozcan todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué les estoy explicando esto, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, si ves que tu ser querido no está realizando las actividades que se sugirieron para un mantenimiento en recuperación, es recomendable que no lo presiones. Si lo presionas, estás generando una motivación extrínseca en él y esto no favorece la práctica de la motivación intrínseca. Esta parte es bien importante porque por lo general tenemos como que la idea de que si sale mi familiar, lo voy a traer cortito. ¿Sí? Lo voy a traer cortito y ya fuiste a la junta y ya le hablaste a tu psicólogo y ya viste a tu consejero y cómo vas con los pasos y cómo vas con esto y cómo vas con el otro y ahí estamos, dale y dale y dale. Y fíjense que es uno de los aspectos que más molestan a una persona en recuperación. Y aquí lo vemos constantemente, te dicen los muchachos cuando salen, es que mi mamá todo el tiempo me está hablando, que si dónde estoy, que con quién estoy, y entonces eso me desespera bastante. Se entiende porque la confianza con el tiempo se va ganando, sí se entiende esa parte, ¿no? Pero créanme, si la persona va a consumir, lo espíen o no lo espíen, le hablen o no le hablen, le digan o no le digan, ¿sí? Pero ahorita les voy a explicar esta parte. Ahorita les decía, ¿no? Si la persona se acerca contigo y te pide consejos, si la persona se acerca contigo y quiere hablar contigo, es importante que tú también te abras con él y seas honesta con la persona, seas honesto con la persona. Pero esto es clave. Ahorita ya vimos varias partes claves. Primero vimos el validarle a la persona, ¿no? El motivar a la persona también, constantemente estarlo motivando, ¿no? Una palmadita, muy bien, te felicito, esto y el otro. Ya vimos que ustedes no son los encargados de terapiar a su familiar. Y esta parte, si la persona se abre contigo y quiere un consejo,
esto es bien importante, no le digas qué hacer. No le digas qué hacer. Haz que él solito descubra lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? A través de preguntas. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de hacerlo reflexionar a la persona. No es lo mismo que yo te diga, ¿sabes qué? Necesitas ir al grupo porque si no te va a pasar esto. Necesitas un padrino porque si no te va a pasar esto. Necesitas alejarte de esta persona porque si no te va a pasar esto. No es lo mismo que tú le digas a la persona lo que tiene que hacer, a que hagas que la misma persona lo descubra por sí solito. Es diferente. La cosa cambia. A eso se le llama un insight. Y aunque ustedes no están a lo mejor capacitados para hacerlo, pero sí es bien importante que tú le hagas preguntas. Oye, ¿y cómo crees que te vaya a ir si sigues yendo con esta persona? ¿Cómo te imaginas que vaya a terminar todo? Y ahorita les voy a decir algunas estrategias, ¿eh? ¿Cómo te imaginas que vaya a terminar todo? Ah, no, pues sí. ¿Y crees tú que te puedas mantener en recuperación si te sigues juntando con esta persona o si no vas a los grupos? ¿Crees que vas a poder? ¿Qué fue lo que dijo el consejero la otra vez? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Se fijan? Es diferente a que le digan, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer el otro, y es que ya tienes que trabajar, y es que el otro, ¿sí? Es diferente que la persona descubra, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El cambio va a ser mucho más cognitivo que conductual. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Esta parte, les decía, que la persona encuentre la motivación extrínseca. Si tú le estás diciendo todo el tiempo, ve al grupo, y la persona va al grupo. Si le dices, busca a tu terapeuta, y la persona busca a su terapeuta. Ve con tu consejero, y la persona va con su consejero. Si le dices, vete a trabajar, y la persona va a trabajar. Esa motivación viene de él, porque a veces sí lo hace. ¿Cómo se le llama a esa motivación? Se le llama motivación extrínseca. Es una motivación que no viene de él. Es una motivación externa, es una motivación ajena, es una motivación que viene impulsada o reforzada por otra persona, ¿no? ¿Sí? Y es una motivación que, ¿qué creen? No dura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos que él encuentre la motivación intrínseca. Si tú lo estás forzando, si tú lo estás obligando, si tú todo el tiempo le estás diciendo lo que tiene que hacer, no va a encontrar la motivación intrínseca. Él necesita volverse habilidoso. Él necesita acostumbrarse. Necesita trabajar esa motivación. Que no es lo mismo que a él le nazca ir al grupo. No es lo mismo que a él le nazca buscar ayuda a través de la consejería o a través de la psicología, a que tú constantemente le estés diciendo, ¿no? Entonces, esa parte, ¿qué es lo que nosotros buscamos a qué le apostamos nosotros? ¿Qué nos interesa? Que a él le nazca. De repente sí, o sea, si tienes la oportunidad de decirle, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo vas en el grupo? No le estás diciendo, ¿ya fuiste al grupo? Sino, ¿cómo vas? Ah, ¿sabes qué, mamá? No he ido. Ah, ok. Ok, ¿y qué piensas ir después o qué? ¿Se fijan? Es diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que volverse colmilludos. Tienen que utilizar estrategias para que encuentren la motivación intrínseca. Yo siempre les digo a las personas, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú te puedes dar cuenta que una persona ya está en recuperación y la va a hacer, como dicen? Desde que empiezan a disfrutar las juntas. Desde que ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy al grupo o yo voy a mis juntas porque me gusta ir a mis juntas, ¿no? No porque me obligan a ir a mis juntas, sino porque me gusta ir a mis juntas, ¿no? Esto es algo bien bonito, de veras que a mí me llena de mucho, me motiva bastante cuando un usuario te dice, ¿sabes qué? Me quiero seguir quedando. Yo quiero seguir en mi proceso, no me quiero ir. Quiero seguir en este ambiente espiritual, en este ambiente de recuperación. Ay, se siente bonito porque dice, ¿sabes qué? La persona ya está encontrando precisamente esa motivación intrínseca. Ya está haciendo las cosas porque le nacen, porque ya está viendo por su vida, ya le está interesando su vida, ¿sí? Ya no son las cosas, y a veces digo, tampoco es malo que una persona comience un proceso de recuperación haciéndolo por la familia, ¿no? Se vale,
Sí, hemos tenido usuarios que de repente llegan y te dicen, es que me quiero recuperar por mis nietos. No sé, ese caso lo tengo bien presente. Un señor grande ya como de 65, 70 años. Sé que si sigo consumiendo no voy a disfrutar a mis nietos. No voy a disfrutar a mis nietos y quiero rehabilitarme. Está bien, pásale. Sí, vamos a echarle ganas, ¿no? Y lógico, o sea, la motivación es extrínseca, ¿no? O sea, son sus nietos o la vida de sus nietos los que lo llevan a él a tomar esta decisión de recuperarse, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, la persona se tiene que ir dando cuenta de que la recuperación, más que por las demás personas, más que por su familia, es por él, ¿sí? Porque va a encontrar paz, porque va a encontrar tranquilidad, porque va a aprender a ser feliz, porque está cuidando su físico, su bienestar físico, ¿sí? Entonces, cuando ya empieza les digo esto porque lo tenemos que tener bien en mente. Cuando ustedes vean a su familiar, ¿no? Se van a dar cuenta, o sea, qué es lo que lo está llevando a la persona a ir a los grupos, qué es lo que lo está llevando a la persona a leer, a buscar a su terapeuta, a buscar a su consejero, qué es lo que lo está llevando a la persona. Si es una motivación extrínseca, en donde ustedes tienen que ver, o es una motivación intrínseca. ¿Sale? Si crees que tu ser querido está evadiendo esas actividades que tienen que ver con la recuperación, te recomiendo dos cosas. Tener una conversación acerca de las preocupaciones concernientes a su proceso y por qué crees que estas preocupaciones son válidas. 2. Llamar a su consejero en adicciones, padrino, psicólogo y explicarle las razones por las que estás preocupado por tu familiar, ¿sí? Fíjense, esta parte, ¿no? Si ves que tu familiar sale del proceso de recuperación y no quiere ir a las juntas, no ha conseguido trabajo, se sigue juntando con las mismas amistades, pues lógico que te vas a preocupar. O sea, digo, es súper normal que te empieces a preocupar. Una estrategia es, ya sé que yo les dije que ustedes no son su terapeuta ni nada por el estilo, pero sí se vale de repente buscar un espacio, un momento adecuado, indicado para poder sentarte con él y explicarle por qué estás preocupada o por qué estás preocupado, ¿sí? Le vas a explicar y le vas a decir a él, ¿no? Con toda calma, le vas a decir, ¿sabes qué? Me preocupa que hayas dejado de acudir a tus grupos de autoayuda. Me preocupa que te estés juntando con estas personas que también consumen. Me preocupa que estés llegando tan tarde. Todas tus preocupaciones, todas tus inquietudes, se las puedes decir en un momento propicio. No te lo vas a agarrar cuando viene, no sé, de algún lugar, muy noche, ¿verdad? Tiene que ser un momento en donde estén los dos, no estén desvelados, no estén cansados. Digo, esto es antes de que la persona consuma, ¿no? Acuérdense, ahorita vamos a hablar de prevención de recaídas. No estamos hablando ya después de que la persona consume, ya después de que la persona, sí vamos a hablar un poquito de eso, pero no tanto, ¿sí? Nosotros estamos hablando de los indicadores o estamos hablando de lo que es la prevención de recaídas, ¿no? Sí, antes de que consuma la persona, ¿sí? Entonces se vale decirle, si ves que no funciona y que la persona sigue, ¿verdad? Sin hacer todas las recomendaciones y sugerencias que se le hicieron en su tratamiento, pues entonces ustedes como familiares, ¿qué creen? Tienen la opción de llamarle por teléfono a su consejero. Aquí tenemos un consejero, se acaba de incorporar aquí al equipo, ¿sí? Paul, es Nicifore, se apellida Nicifore. Se me cuesta trabajo a veces decirlo el nombre, el apellido, ¿sí? Él le pueden hablar por teléfono a su consejero. ¿Quién era el consejero de mi familiar? Le hablas por teléfono y le dices, ¿sabes qué? Pues veo que está haciendo cosas en donde está poniendo en riesgo su sobriedad. Mira esto, mira el otro. ¿Cómo ves? Si le puedes hacer una llamada, por favor, para poder hablar con él. Si también tienen la opción de hablarle a su psicólogo, ¿eh? Pueden hablarle a su psicólogo para que su psicólogo se comunique con él.
Inclusive si ustedes pudieran llegar a conocer su padrino, porque también es la recomendación. Cuando las personas salgan, la recomendación es esa, que se incorporen a un grupo de autoayuda. Eso es bien importante, que se incorporen a un grupo de autoayuda y que en ese grupo de autoayuda tengan un padrino, ¿sí? En Estados Unidos se les llaman sponsors. Ajá, que es más que un padrino, ¿no? Es como un patrocinador, ¿no? ¿Sí? Y son personas que están al pendiente. Por ejemplo, si le llamas al psicólogo, pues el psicólogo no va a estar disponible 24/7, ¿no? O sea, tiene ciertos horarios donde te va a poder contestar, ¿no? ¿Sí? Si le hablas a su consejero, probablemente también esté ocupado, ¿no? ¿Sí? Pero el padrino, por lo general, te contesta inmediatamente. Casi siempre, ¿no? Entonces, puedes recurrir a estas tres figuras para hablar con ellos. Y acuérdense, la responsabilidad de que la persona se mantenga en recuperación es totalmente del usuario. O sea, lo que ustedes van a hacer es simplemente buscar, ¿verdad?, la manera de elevar la probabilidad de que la persona no recaiga. Porque sí se han dado casos en donde el consejero habla con la persona o donde el padrino le habla a la persona y es gracias a esa llamada, gracias a esa intervención, que se salvó. Gracias a esa intervención que la persona no recurrió a la sustancia psicoactiva. Gracias a esa llamadita que la persona se pudo evitar una recaída. ¿Sí? Entonces, son esas dos cosas. ¿Sale? Muy bien. Una recaída implica una falla en el intento de la persona por mantener el cambio en cualquier conducta. Dije para Parks y Marlatt 2000. En el caso de las adicciones, la recaída es considerada como cualquier uso de la sustancia adictiva después de un periodo de abstinencia, ¿no? En el tema de las adicciones, se le llama recaída a el momento en el que la persona vuelve a tener contacto con algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿sí? O sea, con algún tipo de droga. ¿El alcohol es una droga? Pues sí, el alcohol también es una droga, ¿no? Si la persona vuelve a beber, también se le puede considerar una recaída. Aunque hay muchos psicólogos y hay muchos médicos que utilizan el término también caída. Una cosa es una recaída y otra cosa es una caída o un resbalón, vamos a decirlo de esa manera. Ahorita en esta diapositiva no voy a hablar de eso porque hay una específicamente en donde hablamos acerca de eso. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué es una recaída? Cuando la persona vuelve a tener contacto con algún tipo de sustancia psicoactiva. Dice, ciertamente la recaída sucede cuando las estrategias de cambio fallan y la persona no logra mantener su abstinencia del consumo de sustancias, pero las recaídas son parte esperable del proceso de cambio en toda conducta adictiva, como dejan claro Prochaska y Clemente a lo largo de su estudio. Sin embargo, el paciente lo suele vivenciar con muchos sentimientos de culpa, de frustración, fracaso y decepción, lo que puede perjudicar su sentimiento de autoeficacia durante el tratamiento, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante entender que la recaída es bien común. Mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Yo lo primero que les digo a las familias cuando recién hacen contacto con nosotros y la persona ingresa a nuestra institución, lo primero que les digo es, ¿saben qué, familia? Mentalícense. Mentalícense. Háganse la idea de que va a ser complicado. No va a ser sencillo. En muchas ocasiones la batalla dura muchos años y es medio traumático para las familias. A veces se me quedan viendo, ¿no? Porque pues uno quisiera llegar y a los 3 meses ya que saliera recuperado y ya que la persona no, pero es muy rara la persona que se recupera a la primera. La mayoría de ellos tienen, o la mayoría de las personas que tienen problemas de adicción a sustancias psicoactivas, la mayoría de los adictos tienen múltiples recaídas, múltiples. Entonces, no es tan sencillo. Sí, la batalla muchas veces puede durar muchos años. Sin embargo, eso no significa que ya se perdió la guerra. No significa que ya se perdió la guerra, ¿no? Entonces, no se les haga muy raro que la persona recaiga. Di Clemente y de Prochaska nos dice que es parte del proceso, ¿sí?
Pero bueno, venimos aquí a aprender y la idea es de que los usuarios aprendan a utilizar esas herramientas para prevenir precisamente una recaída, ¿no? Ahora, cuando una persona recae, ya significa que ya se nos acabó el mundo, que ya se terminó todo, que ya no hay esperanza. Nosotros no tenemos que ver la recaída como un fracaso. La recaída es un aprendizaje en la mayoría de los casos. Es un aprendizaje, es una oportunidad para que la persona pueda aprender de qué es lo que le está fallando, qué es lo que necesita trabajar más, qué es lo que todavía no había descubierto y que le quede más claro que el trabajo es constante y que si la persona deja de trabajar en su persona, si la persona deja de estar en tratamiento, es mucho más probable que venga una recaída. Y de eso ahorita vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque la semana pasada se les habló a ustedes acerca de los diferentes estadios de Di-Clementi y de Prochaska. Cuando una persona por lo general llega a un tratamiento de adicciones, un tratamiento que tiene que ver con esta parte de las adicciones y la recuperación, llega en la etapa de la precontemplación. La etapa de la precontemplación es cuando la persona todavía no le cae el 20. Todavía no acepta que tiene problemas, todavía cree, ¿verdad?, que los que tienen problemas es su familia, el problema es su trabajo, el problema son los amigos, el problema es la novia, el problema, él no es el problema, no, ni las sustancias. El consumo no es un problema. La persona no ha hecho consciente, esta parte no ha hecho conciencia de enfermedad, ¿sí? La segunda etapa es la de la contemplación, que es cuando la persona ya hace conciencia de enfermedad, ya se dio cuenta que sí le conviene dejar de consumir, ya se dio cuenta que sí, quizás su problema son las sustancias psicoactivas y su manera de consumir y quizás sí tenga un problema de adicción, ¿no? Viene la etapa de la preparación, que tiene la persona la intención de actuar dentro de los próximos 30 días y ya ha tomado algunas medidas conductuales en esta dirección, ¿no? O sea, ya se está preparando, ya está haciendo planes, ya está haciendo cambios para poder empezar un proceso de recuperación. Ya después viene la acción, dice la persona ya ha cambiado el comportamiento durante menos de 6 meses. Fíjense lo que dice Di-Clementi y de Prochaska, o sea, menos de 6 meses, la persona está en acción, solamente está en acción antes de los 6 meses. ¿Hasta qué momento podemos decir que la persona ya está en recuperación? ¿Hasta qué momento podemos decir que la persona ya se encuentra en la etapa del mantenimiento, ya está viviendo su sobriedad, ya está viviendo, o sea, ya está la persona encontrando estabilidad emocional, ya le encontró sentido a vivir en sobriedad, la persona ya está en mantenimiento hasta después de los 6 meses? Fíjense, esta parte es bien importante, porque después de esa etapa viene la recaída. Entonces nosotros no podemos hablar de una recaída si la persona no tiene por lo menos 6 meses en recuperación, según Di-Clementi y de Prochaska. No se puede hablar de una recaída si la persona no tiene por lo menos 6 meses de recuperación y no está en la etapa del mantenimiento. La persona, o sea, no puedes hablar de una recaída si todavía no te has levantado. No puedes hablar de una recaída si todavía no estás en proceso de recuperación, si todavía no estás viviendo los principios espirituales, si todavía no te estás haciendo responsable de tu recuperación. No puedes hablar de una recaída. Por eso es bien importante y es algo a lo que le apostamos nosotros los psicólogos que nos dedicamos a esta temática de las adicciones. Nosotros le apostamos no solo al cambio conductual. El cambio conductual lo puede tener cualquier persona y se puede vivir en cualquiera de estas etapas. El cambio conductual, cuando las personas hacen las cosas por hacer las cosas, o porque existe disciplina, o porque existen agentes externos que obligan a la persona a hacer las cosas. Es que mi hijo ya se levanta temprano. Es que mi hijo ya tiene mucho tiempo sin consumir. Es que mi hijo ya va a las juntas. Sí. O sea, el cambio se ve, el cambio es conductual, ¿sí? Pero nosotros le apostamos no solamente al cambio conductual, le apostamos al cambio cognitivo, al cambio que tiene que ver con los pensamientos. Dice, la recaída es un proceso y no un
suceso. Esa parte está bien interesante, el darnos cuenta que la recaída es un proceso y no un suceso. Dice, el proceso de recaída se puede entender en tres fases diferentes, ahorita las vamos a ver, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es un proceso, no un suceso, no es como que algo que de repente pasó, así mágicamente, ¿no? De repente la persona ya tomó así, ay, es que estaba en el momento, estaba en el lugar y de repente llegaron y me ofrecieron una copita de vino y pues no pude decir que no, ¿verdad? Espérate, ¿sí? A veces queremos como que hacernos la idea, ¿no? De que así pasó, pero en realidad, cuando verdaderamente hay una recaída, no estamos hablando de cuando la persona todavía no está en recuperación, ¿no? O sea, porque ahí simplemente retrocedió, ¿no? Si en las etapas, si estaba en la etapa de la acción o si estaba en la etapa de la precontemplación, retrocede a la etapa de la precontemplación, ¿no? Sí, se baja de etapa, ¿no? No estamos hablando de una recaída, pero cuando verdaderamente hay una recaída, es todo un proceso por el que se pasa, y ahorita vamos a ver las diferentes fases por las que pasa una persona antes de recaer, ¿no? Y es bien interesante porque uno se da cuenta, pues, ¿no? En muchas ocasiones tienes como ese ojo de buen cubero, ¿no? Sí, en muchas ocasiones te das cuenta como, pues, personal del instituto y como guía de los muchachos o terapeuta o consejero, de lejos ves la recaída. Te vas dando cuenta cómo la persona, se le va acabando la motivación, empieza a hacer cosas deshonestas, empieza a echar mentiras, se empieza, exactamente, ¿no? Empieza a hacer ese tipo de cosas que son indicadores. Y ustedes, por eso se les está dando este tema precisamente, para que también puedan identificar y antes de que suceda, ustedes por lo menos puedan utilizar estas herramientas y estas técnicas que les estoy mostrando para poder, pues, prevenir una recaída o por lo menos buscar prevenir una recaída, ¿no? A veces es inevitable. A veces así baje el mismísimo Jesucristo y se le aparezca a la persona. Si la persona ya se mentalizó y ya tomó la decisión, va a recaer. Ya nada más está esperando el momento indicado para hacerlo, ¿sí? Entonces, pero sí podemos contribuir, ¿no? Y les digo, a veces nos damos cuenta, nosotros a veces es bien curioso, ¿no? Como si lo oliéramos, ¿no? Como si lo oliéramos, ¿no? Ya dejó ir a sus grupos, ya empezó a quejarse, ya empezó a buscar cualquier detallito para estarse quejando, ya empezó de negativo, ¿sí? Y tú te das cuenta, ¿no? No lo quieres decir a veces, no lo dices, ¿no? Porque, ay, no quieres echar la sal como dicen, ¿no? ¿Sí? Sí, porque, a veces así dices, ¿no? O sea, no, mira, a veces hasta en las mismas publicaciones de Facebook te das cuenta. Cuando salen y empiezan a subir sus publicaciones de Facebook y se empiezan, por ejemplo, a victimizar. Es que antes todos me buscaban y todos me hablaban, y es que nadie me quiere en este mundo, y es que esto, que lo otro, ¿no? Ese es uno de los indicadores, ¿no? O cuando se ponen ya bien emotivos, o a veces cuando dejan de subir. A veces hay unos que les da por ya no volver a publicar. Antes en recuperación publicaban a cada rato, ¿no? De repente, pum, ya no publican nada. A veces dices, no, uno como profeta, ¿no? Así, háganse cuenta, dices, ojalá y esté equivocado. Ojalá y esté equivocado, ¿no? Y sí, a veces nos equivocamos, a veces nos llevamos cada sorpresita, ¿no? Que el que menos te imaginas es el que anda bien, ¿no? A veces, pero es mucho menos probable. Por lo general, esos indicadores no se equivocan, ¿no? Entonces es un proceso, no un suceso. Y ahorita vamos, dicen algunos, se está tendiendo la cama. Así es bien común escuchar esa frasecita, ¿no? Se está tendiendo la cama, o sea, se está preparando para recaer. Sí, no ha recaído, pero ya está preparando el momento para hacerlo. Dice, la fase 1 está la recaída emocional, ¿sí? En la recaída emocional encontramos algunos indicadores de una posible recaída. Dice, el primer indicador es la negación de las emociones, el guardarse las emociones, el no ir o no compartir en las reuniones de AA, aislarse, la irritabilidad, el descontento, pensamientos de consumo para escapar de ese malestar.
emocional, ¿no? Entonces, primero, antes de la recaída física, antes del contacto con la sustancia, hay una recaída emocional. Recuerden que esta problemática de las adicciones tiene que ver mucho con las emociones. Tiene que ver mucho con ese malestar emocional. ¿Por qué consumes? Porque es que si no me siento aburrido. ¿Por qué consumes? Pues es que si no, no me puedo tranquilizar, no me puedo calmar. Por eso tomo vino. ¿Por qué consumes? Pues es que si no consumo, no puedo trabajar, no me puedo concentrar. Siempre es o sea, es algo, ¿verdad? Es un malestar emocional, ¿no? Siempre es eso, ¿no? O sea, ¿por qué consumes? Existe una razón, ¿no? ¿Por qué consumen las personas? Muchos de ellos porque se sienten solos, muchos de ellos porque se sienten estresados, muchos de ellos por ansiedad, por miedo, muchos de ellos porque piensan, o sea, porque sí, definitivamente, el alcohol, por ejemplo, o algunas otras drogas, en muchas ocasiones funcionan como ansiolíticos. O sea, en ese momento te calman, o sea, en ese momento se te quita el miedo, en ese momento se te quita el temor, en ese momento se te quita la tristeza también, como un antidepresivo te puede funcionar, ¿no? El problema es después, ¿no? Después se agrava la situación, se agudiza el problema, sí, es un círculo vicioso, ¿no? Y entonces es como una bola de nieve, ¿no? Y al rato te alcanza y al rato no puedes ni con el consumo ni sin el consumo, o sea, ni consumiendo ni sin consumo, ¿no? O sea, es un sufrimiento, es un infierno el que se vive. Definitivamente. Uno los ve y dice, ay, es que otra vez, sí, otra vez volvió a consumir, sí, pues otra vez volvió a consumir, ¿y qué crees? Otra vez está sufriendo. Sobre todo cuando han conocido un proceso de recuperación. Ya no vuelven a consumir, ya no es lo mismo que antes. Ya siempre traen en la mente esta parte de, recaí, otra vez. No pueden dejar de consumir, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? O sea, la obsesión se despierta, la compulsión, ¿sí? Pero traen ese sentimiento de culpa. No los deja tranquilos porque saben que necesitan parar, saben que necesitan cambiar. O sea, no se puede enojar con ellos. Y puedes decir, ay, otra vez escogió la sustancia sobre mí. Otra vez escogió la sustancia en vez de su familia. Otra vez escogió la sustancia en vez de sus hijos. Pues, ¿qué crees? No es que haya escogido la sustancia en vez de sus hijos. Sí, sí lo hizo. Prefirió la sustancia en vez de sus hijos. Pero no es que ame más a la sustancia que a sus hijos. A sus hijos los ama más. A su esposa la ama más. A su familia la ama más. Sin embargo, ya no pudo parar la persona. O sea, no pudo detener su consumo porque es una persona enferma. ¿Y qué crees? No solamente escogió la sustancia sobre sus hijos o sobre ti, su esposa, sino escogió la sustancia sobre todas las cosas. No solamente sobre su familia, sobre todas las cosas que existen. Escogió la sustancia sobre todas las cosas, sobre su trabajo, sobre su bienestar, sobre su tranquilidad, sobre su felicidad, absolutamente sobre Dios. Porque a veces hasta sin eso te quedas, ¿no? En el consumo. Esa parte espiritual que habías... yo siempre les digo a los usuarios, siempre les digo, oye, para construir nos tardamos años. Para construir te tardas años. Para destruir hace falta nada más un día. Un momento para que acabes con todo eso por lo que te has esforzado, con todo eso por lo que has luchado. Hace falta nada más, mira, así mira, está a un brazo de distancia la destrucción, a un brazo de distancia. Lo que te llevas de aquí a la boca, ¿sí? A un brazo de distancia. Y esta parte es bien importante que la entendamos nosotros. El usuario está sufriendo. Y si tú todavía le añades, ¿verdad? Eres un mal padre, eres un mal hijo, eres un tonto, eres un esto, por no decir groserías, ¿no? Pues olvídate, ¿sí? O sea, no se trata tampoco de juzgar al usuario, ni de castigarlo, ¿no? ¿Sí? O sea, ya nos hemos dado cuenta que eso no funciona. La persona se encuentra sufriendo, la persona se encuentra viviendo un infiernito, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, ¿no? Entonces, no es que el usuario quiera recaer, sino que no aguanta su estado emocional. Y como no se trata, y como no va con el psicólogo, y como ya dejó de ir a los grupos, pues entonces empieza a sentir, pues, y de repente le dices, ¿cómo estás? Bien. En consulta, nosotros los psicólogos, es clásica de clásica. ¿Qué pasa cuando un psicólogo te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Bien. Bien. O pues más o menos. O mal.
¿sí? Nosotros siempre los llevamos a que conozcan sus emociones, a que le pongan nombre a ese bien. Ponle nombre. ¿Qué significa sentirte bien? ¿Qué significa sentirte mal? Dime. No, pues me siento frustrado, me siento enojado, me siento triste. Entonces, es importante que la persona trabaje con sus emociones, se dé cuenta que, o sea, no porque estás en abstinencia o porque estás en recuperación significa que ya vas a dejar de sufrir, o significa que, o sea, ya no vas a sufrir tanto como antes. Sin embargo, o sea, el malestar emocional se vive, todos lo vivimos. Todos, aún las personas que no tienen problemas de adicción a sustancias psicoactivas, se vive, o sea, se vive la tristeza, se vive, pero a veces el adicto o la persona que tiene problemas de adicción a sustancias psicoactivas, se dice que una de sus cualidades es que es hipersensible, pero aparte de ser hipersensible, o sea que a veces siente de más las emociones, aparte de ser hipersensible, es muy poco tolerante a la frustración o a las emociones negativas. Por eso es que el usuario necesita, es importantísimo que se mantenga en tratamiento. Que se mantenga en tratamiento acompañado, porque si no, pues van a venir todos estos indicadores, se va a aislar la persona. Es bien común que llega el grupo y ¿te gustaría compartir? No, solo por hoy. Así dicen, solo por hoy, ¿sí? Paso, ¿no? Y no quieren compartir, ¿no? Ese es un indicador también de que la persona ya está mal emocionalmente y ya está entrando en ese procesito en donde probablemente vaya a recaer, se aísla la persona, se aleja la persona, ¿sí? Es solitaria la persona, no quiere compartir, no quiere convivir, también ese es un indicador. La irritabilidad, o sea, le dices cualquier cosita y explota, y se enoja, y grita, y todo le molesta, y todo lo ve negativo, ¿sí? Es un indicador también, ¿sí? El descontento, pensamientos de consumo para escapar de ese malestar emocional, ya empiezan los pensamientos. Híjole, quizás ahorita, ¿no? Una cervecita, no pasa nada, nomás para pasar el rato, ¿no? Y empiezan esos pensamientos de volver a consumir. Al cabo mi problema era el cristal, ¿sí? No era el alcohol, mi problema era el cristal, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, estoy seguro que si tú le preguntas al Señor, no voy a decir su nombre porque voy a subir el video después, pero si le preguntas aquí al Señor, ¿qué preferiría usted? ¿Que su hijo ganara un Grammy, ganara un Oscar, ganara una medalla olímpica, o que dejara de consumir? ¿O que se recuperara? ¿Qué prefieren ustedes? Grammy, que no, hombre, no es nada con poca comparación de que se recupere mi hijo, ¿sí? Entonces yo entiendo la frustración de los padres de familia, pero a veces a nosotros o a la familia le toca ser paciente. A veces nos toca ser paciente y hacer todo lo posible porque la persona encuentre recuperación y poderle brindar un ambiente de recuperación, de sanación. Eso es lo único que te corresponde a ti. Ya lo demás le corresponde o sea, como quien dice, a nosotros los psicoterapeutas, a nosotros como institución, solamente nos corresponde el 15%. El otro 75, 85% le corresponde a la persona. Es trabajo de la persona. Y a veces nos toca ser pacientes, ni modo, y no podemos acelerar el proceso. Quisiéramos acelerar el proceso, pero a veces tenemos que permitir que la persona se equivoque. Tenemos que permitir que la persona aprenda. Como yo les decía, así nos pasó a nosotros en la transmisión. Al principio, pues, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no dábamos una, ¿no? Y nos equivocábamos acá y nos equivocábamos allá. Y ustedes se quejaban a cada rato de que por qué no se escucha bien, de que por qué no se ve bien, de que por qué esto, de que por qué el otro. Conforme fue pasando el tiempo, le fuimos agarrando, ¿sí? Yo sé que a lo mejor es un ejemplo medio, ¿verdad? Simplón, pero así es. A veces nos toca ser pacientes y nos toca pues, poner nuestro granito de arena, o sea, nada más lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿sí? Entonces, pero sí podemos hacer, o sea, sí se puede hacer. Y también hay cuestiones que tenemos que dejar de hacer. Hay cuestiones que tenemos que dejar de hacer porque a veces cuando queremos acelerar el proceso, ¿qué crees? Lo hacemos más lento. Cuando no dejamos que la persona viva sus consecuencias y cuando todo el tiempo los estamos facilitándole las cosas,
Y estamos justificándole su conducta o estamos definitivamente sobreprotegiendo, pues estamos simplemente atrasando su proceso. ¿Sí? Entonces a veces buscamos acelerar el proceso, pero en realidad lo que estamos haciendo es atrasarle el proceso, lo estamos haciendo más lento, ¿no? Entonces esa parte es bien importante. Dijimos ahorita, ojalá y le vuelva ahorita con lo que siga diciendo, ojalá y se le conteste la pregunta, señor. Pero dice fase 2, recaída mental. La recaída mental tiene que ver con la racionalización, los cravings, el glorificar el consumo. ¿Qué es la racionalización? ¿Qué es esto de la racionalización? No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Es como querer justificar mi consumo, ¿no? Es como querer justificar mi conducta adictiva, ¿no? El racionalizar las cosas, el decir, ay, no es tan grave, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Que de repente sí me pueda echar una copita de vino. Puede ser que ya lo voy a poder controlar. Puede ser que a lo mejor mi problema no era tan grave como el problema de Pedrito o como el problema de Juanito. No, es que vieras, mamá, en ese lugar, ahí sí, esas personas sí tienen un montón de problemas y han hecho un montón de cosas, ¿no? Yo soy un angelito al lado de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Racionalizando, justificando el querer o el buscar volver a consumir. Algunos le llaman como reservas, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sí me hizo daño el consumo, sí, pero ya ahorita como que ya entendí que me la tengo que llevar más tranquila, ¿no? Como que ya entendí que ahorita a lo mejor si tomo esporádicamente no pasa nada, ¿no? Como que creo que a lo mejor ya lo puedo controlar y se racionaliza, ¿no? O sea, y empiezas a justificarte y caes en el famoso autoengaño. Tú solito pero a veces hay que dejar que lo hagan. Porque si no, no van a aprender. Acuérdense, o sea, muchos de ellos necesitan caer, necesitan tropezar para poder entender. Y ya cuando regresan, por eso siempre les digo yo, o sea, el hecho que haya recaído no es un fracaso. De las recaídas se aprende. De todas las recaídas se aprende. Y si tú le preguntas aquí a cualquiera de los servidores que están aquí, ¿cuántas veces has recaído? Te van a decir 3, 4, 5 veces. ¿Cuánto tiempo te tardaste para poderte recuperar? O sea, tuve 2 años en un centro de rehabilitación sin salir. Y la familia se desespera porque ya tiene 3 meses. Me da mucha tristeza de verdad cuando llega la familia y se lo lleva, ¿no? Sí. En Alcohólicos Anónimos es bien común escuchar, ¿no? O sea, se les dice a las personas que llegan a Alcohólicos Anónimos, al recién llegado se le dice, no te vayas antes de que el milagro suceda. No te vayas antes de que el milagro suceda. Es bien triste cuando llega la familia y se lo lleva al usuario. ¿Qué creen? Antes de que el milagro suceda. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto te costó que la persona entrara a un tratamiento para que llegues y sabotees y estropees el tratamiento? Así como si nada. Es bien triste ver eso, pero pues, ¿verdad? Bueno, se ve de todo, ¿no? En esto, ¿sí? Entonces, las familias también tienen su grado de enfermedad, ¿no? Tienen su grado de enfermedad. Es muy triste ver eso, pero es común, ¿no? Entonces, que una persona recaiga, o sea, no nos escandaliza. No nos escandaliza. ¿Por qué? Yo siempre soy bien claro con las familias. Mentalícense. Háganse la idea de que esto no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Pero pues, por cuestiones de salud, hay que luchar hasta el final. O sea, no podemos escatimar esfuerzos. Si se trata de la salud de un ser querido, así como si un familiar tiene cáncer, hasta luchamos y quimioterapias y hacemos y deshacemos para que la persona reciba las mejores atenciones y así puede durar 10, 15 años batallando con el cáncer, ¿no? Hasta donde se llegue, ¿no? ¿Sí? Porque en cuestiones de salud mental o física no podemos dejar de luchar. ¿Sí? Entonces, estos son algunos identificadores, la racionalización, los cravings. La persona ya empezó a sentir la obsesión. La obsesión no se quita de la noche a la mañana, ¿eh? No sé, tengo aquí al compañero Jaime, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo duraste con la obsesión, o sea, pero a veces duras años.
O sea, años sigues todavía, ay, cómo quisiera consumir, y sigues batallando y sigues luchando. Ahorita, muchos de nosotros les podemos decir así con toda honestidad, la obsesión no se ha quitado del todo, pero como quien dice, ya desapareció. Ya no se siente. Yo veo a alguien que se está tomando cerveza y no pasa nada. Yo veo a alguien que está fumando marihuana, lo que sea. A veces me toca pasar por un lugar donde huele, ¿sí? No pasa nada. No pasa nada, ¿sí? Ya no siento como esa necesidad de, ay, ya se me antojó ir, y empiezo con la cabeza, o sea, con mi mente, ¿verdad? Darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y qué hago? Pero por eso pasan todos. O sea, la obsesión no desaparece de la noche a la mañana. Es con el tiempo, a través de los años, la persona deja de luchar con la obsesión. Esos son los famosos cravings. El glorificar el consumo, ese es un indicador, ¿no? Te empiezas a acordar, ¿no? De las buenas, ¿no? Dicen de las chilas. Te empiezas a acordar de cuando, me acuerdo cuando fui en el yate, ¿verdad? Y cuando nos fuimos a Las Vegas, ¿verdad? Y cuando le pegué al jackpot, ¿verdad? Sí, pero pues no te acuerdas de todas las veces que perdiste, ¿no? Sí, de todas las veces que el casino te robó, ¿no? Esas sí no las cuentas, ¿no? De esas no las cuentas, ¿no? Y no lo digo por nadie de aquí, de los que están aquí presentes, ¿verdad? Por nadie, porque no los conozco, ¿sí? Pero así pasa también con las adicciones. Te acuerdas de los buenos momentos, entre comillas, ¿no? Pero no te acuerdas de las consecuencias, ¿no? Y me acuerdo qué padre era cuando iba acá a las fiestas y esto y el otro, glorificas el consumo, ¿no? Cuando hablas, kilos y metralletas, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que, y empiezas a glorificar, o sea, todo ese ambiente, ¿no? Ese es un indicador también de que es muy probable que recaigas. También el minimizar las consecuencias, ¿no? Minimizo las consecuencias, no, ni fue para tanto, ¿verdad? Ni fue para tanto, no, nomás caí al hospital, así me medio torcí, ¿verdad? Pero al día siguiente salí como si nada, ¿verdad? Sí, al día siguiente más me curé con unas chevecitas y a gusto, ¿verdad? No pasó nada, ¿no? Sí. Y minimizo las consecuencias, ¿no? Nomás choqué el carro y pues, no pasó, nadie nos pasó nada, ¿no? Nada más el carro ahí fue puros daños materiales, ¿no? Pero no nos pasó nada, no pasa nada, ¿no? Minimizo las consecuencias. Mentiras, ese es un súper mega indicador. ¿Dónde estabas? No, pues y sabes perfectamente a dónde fuiste y no dijiste la verdad, ¿no? Dijiste que ibas a hacer una cosa y terminaste haciendo otra, ¿no? Empiezas a echar mentiras, empiezas a ocultar. Es que voy a ir a una junta de no sé dónde con mi papá. No, que te fuiste a encerrar a un cuarto, te fuiste a otro lado, te fuiste con un amigo, te fuiste con una amiga, ya empiezas a echar mentiras. Las mentiras son un mega indicador también, ¿no? Buscar el autoconvencimiento de poder controlarlo una vez más, ¿no? Voy a poder controlarlo. Yo sí puedo, ¿no? Sí, de repente, o sea, nada más voy a empezar a contar las cervezas. Ahora sí, ya nada más van a ser 3. Me voy a permitir 3 cervezas. ¿Sí? Nada más 3 cervezas, ¿no? Y empiezas como que a buscar la manera, ¿no? O sea, y pues, ¿qué crees? O sea, es un autoengaño. Ya hiciste la prueba muchas veces y te diste cuenta que no has podido controlarlo, ¿sí? Buscando oportunidades para que se dé la recaída y la planeación de la recaída. Buscas esa oportunidad de ir a un lugar, ¿verdad? Donde van a consumir. Por eso a mí me da mucha tristeza, ¿no? Cuando las familias no son conscientes de esta parte. Y esta es otra cosa que pueden hacer ustedes. O sea, ustedes sean factores de apoyo. No se lleven al familiar a la fiesta de fulanita. No se lleven el mariachi a la casa donde va a estar el familiar y no se pongan a tomar enfrente del familiar. Por lo menos hagan lo posible por no hacerlo. ¿Sí? Esa parte es importante, o sea, porque sí se dan los casos, aunque no lo crean, parece inconcebible, pero pasa y es más común de lo que nos imaginamos. Sale el muchacho del centro de rehabilitación, ya le hicieron una super mega fiesta. Y como tu problema era la cocaína, como tu problema era la heroína, como tu problema era la metanfetamina, el cristal, no, pues, tómate una copita de vino, no pasa nada, ¿sí? Tómate unas cervezas, no pasa nada.
Es- hay casos, ¿no? Ahorita recuerdo uno de un caso de una persona, ¿no? Que se fue de viaje, ¿no? Y allá de viaje en Italia, esta persona, pues llegaron y le ofreció el mesero, "Oh, es que estaba con su pareja, ¿no? Y es que este vino es de 1995 y es un vino buenísimo y no sé qué. No, no, yo no tomo. Ándale, mi amor, no pasa nada, estamos de viaje, ah, vamos a probarlo juntos, vamos a brindar. O sea, el familiar o la pareja, pues no tiene idea. No tiene idea, o sea, del problemón que, o sea, que está ocasionando, pues, ¿no? Y esta persona había dejado de ir a las juntas, se había dejado de acudir a sus grupos, había dejado de ir al psicólogo, se había descuidado en esta parte, pues dijo, bueno, pues órale, nada más una copita de vino. Y sí, se tomó una copita de vino, se fue a dormir. Cuando vienen de regreso, en el avión, se puso, voy a decir la palabra, se puso la peda de su vida. Se puso la borrachera de su vida, lo tuvieron que bajar cargando del avión al muchacho, sí, no, pues olvídate. Al rato la persona otra vez. Y es que es increíble verlo y se ve, o sea, cómo con el tiempo, a pesar de que tienen 6, 7, 8, 10 años, 15 años, 20 años en recuperación, con el tiempo tú, o sea, te das cuenta, o sea, cuando vuelven a consumir y vuelven a hacer contacto con la sustancia, no duran, o sea, a veces es una semana, 2 semanas y vuelven al mismo estado en el que habían dejado de consumir cuando empezaron un proceso de recuperación. O sea, vuelven al caos. Vuelven al caos, a los delirios, al andar caminando por las calles, dormir en los parques, vuelven otra vez a golpear, a los accidentes, a insultar, vuelven a ser las mismas personas que dejaron. O sea, no es como que otra vez gradualmente, ¿verdad? No, se quedan, o sea, la película solamente se le puso pausa y otra vez vuelve a empezar. O sea, la misma película de terror, de miedo, ¿no? ¿Sí? Dice, viene la fase de la recaída física, ¿no? Que es tener un plan de acción en caso de estar en peligro de la recuperación y la abstinencia. Ya la recaída física es cuando ya hicieron contacto con la sustancia, cuando ya recayeron, cuando ya la persona echó a perder toda su recuperación, ¿no? Si vamos a ponerlo de esa manera. Dice, tener un plan de acción en caso de estar en peligro de la recuperación y la abstinencia. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Dice, hablarlo y no guardarlo, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante que el usuario lo pueda hablar. Por eso es bien importante la etapa de medio camino, ¿eh? Es bien importante la etapa de medio camino, porque aquí muchos de ellos llegan y te tocan la puerta. ¿Sabes qué? Quiero consumir. Quiero consumir. Ya el simple hecho de hablarlo y expresarlo al usuario le ayuda bastante. Ya el simple hecho de compartirlo y ya el simple hecho de sacarlo sacarlo de su pecho, ya ayuda bastante. O sea, pero cuando te lo guardas, cuando no dices nada, es cuando viene la recaída física, ¿no? Por eso es bien importante que el usuario aprenda esta parte, ¿no? Dice, también comunícate con tu padrino, con tu compañero de recuperación. Es antes de, el usuario tiene que hablar antes de consumir. No, después, ya que consumió, ya para qué hablas. Ya, o sea, sí está bien, habla o ve a tu grupo otra vez si es que tienes ganas de ir a tu grupo, ¿no? Pero es antes del consumo, es hablar. Y muchas de esas llamaditas han salvado a muchas personas que han estado a punto de recaer. Simplemente llamar y escuchar a la persona, han salvado a muchos, ¿sí? Los 3 grandes herramientas para evitar y prevenir una recaída son acuérdate cuándo. ¿Sí? Esa parte es bien importante. O sea, acuérdate, recuerda cómo terminaste, recuerda cuáles fueron las consecuencias, recuerda todo lo que sufriste, ¿no? Porque a veces el usuario tiene problemas de memoria, ¿eh? Se le olvida sus consecuencias, se le olvida del infiernito que vivió, se le olvida lo que sufrió por la sustancia, se le olvida, tiene un problema de memoria. Por eso es tan importante que constantemente vaya a los grupos. Por eso es tan importante que no deje de ir a los grupos todos los días, sobre todo cuando recién sale de un tratamiento. Es 90 días, 90 juntas, sin faltar. Por eso es tan importante, porque si no se te olvida lo que sufriste, ¿sí? Y ahí constantemente se te recuerda en los grupos. Y luego dice también, termina de ver la película. No te acuerdes nada más de los momentos bonitos.
Acuérdate en qué terminó todo. Acuérdate cómo terminaste con tu pareja. Acuérdate cómo terminaste con tu hijo. Acuérdate cómo terminaste en la calle. Acuérdate cómo terminaste en una sobredosis. Acuérdate cómo terminaste en el hospital. Acuérdate cómo terminaste en un accidente. ¿Sí? Acuérdate, o sea, cómo terminó la movie, cómo terminó la película, ¿no? Evita situaciones de alto riesgo. Este también es bien importante. Evita situaciones de alto riesgo, no te quieras hacer el valiente, ¿sí? Es bien importante que dejes de ir a fiestas, sobre todo al principio. Esto se les decimos constantemente a los usuarios. Es importante que te alejes de las amistades que consumen. Es importante, ¿verdad?, que dejes de frecuentar esos lugares que te enfermaron. Esos lugares que te llevaron o que te recuerdan el consumo. Es importante que aprendas a renunciar a esa parte, ¿sí? Dice, no todas las recaídas tienen el mismo nivel de severidad, definitivamente, no todas. Algunos individuos pueden restablecerse pronto una recaída, sin embargo, dice, la mayoría continúan el mismo nivel de consumo por meses, años o décadas. ¿Qué diferencia hay entre una caída y una recaída? Dice, caída es el regreso al consumo, pero fue breve y no al mismo nivel. Recaída es la reactivación de la adicción, se regresa al mismo nivel de consumo y de comportamiento adictivo, ¿no? Muchos tienen esta cuestión de la caída y me ha tocado ver algunos que tienen una caída y se levantan y siguen adelante y no siguen consumiendo, ¿sí? Reflexión. Inclusive me ha tocado ver recaídas emocionales de personas que nos hablan por teléfono y nos dicen, ¿sabes qué? Que quiero estar un rato con ustedes porque siento que voy a recaer. Me siento inestable. No me siento tranquilo, siento que en cualquier momento puedo volver a recaer. Vente, quédate una semana con nosotros, 2 semanas, ¿sí? Un mes, quédate con nosotros, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Entonces son recaídas emocionales, pero las personas se dan cuenta, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Si no pido ayuda, si no busco ayuda, es muy probable que recaiga, ¿no? Esto pasa también con las caídas. Muchos de ellos de repente tienen contacto con algún tipo de sustancia, pero dicen, ¿sabes qué? De repente les llega la culpa, ¿no? Inmediatamente, o sea, dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? Eché a perder todo, o sea, mi recuperación, necesito ayuda, necesito parar porque sé que si sigo consumiendo esto va a progresar y voy a terminar mal. Piden ayuda y no pasa nada, se levantan y siguen adelante. Pero estas famosas caídas son bien poco común. Sobre todo se ven mucho en las personas que consumen alcohol. Los que consumen alcohol todavía tienen más probabilidad de repente de tener una caída y levantarse que los que consumen metanfetamina, heroína, cocaína. Por lo general, cuando una persona vuelve a hacer contacto, tiene una caída con metanfetamina, heroína o cocaína o cualquier otra sustancia que sea así de agresiva, se les despierta inmediatamente la obsesión y ya no pueden parar. No pueden detener su consumo, ¿sí? Entonces, por eso para mí es bien importante. Algunos le llaman, pues que tuvo un resbalón, tuvo una caída. Para mí el volver a consumir es una recaída. A mí no me gusta quitarle como que valor, ¿no? A esta parte, ¿no? O sea, como minimizar. A mí no me gusta minimizar el consumo porque se le tiene que darle importancia, o sea, y se le tiene, o sea, a la sobriedad, a la recuperación, se le tiene que dar la importancia que tiene, ¿no? O sea, y esa es otra parte también bien importante que nosotros como familia tenemos que entender. En la vida de una persona que quiere mantenerse sin consumo, en la vida de una persona que quiere mantenerse sin consumo, en primer lugar tiene que estar su recuperación. No hay nada más importante en la vida de esta persona que su recuperación. Y esa parte la tiene que entender la familia. Esa parte la tiene que entender la familia. No hay nada más importante en este mundo que su sobriedad, que su recuperación. Ni la escuela, ni el trabajo, ni su familia. Fíjense nada más. Ni su familia, ni su esposa, ni sus hijos. La recuperación tiene que estar en primer lugar. Porque si no está en primer lugar la recuperación, si no se tiene recuperación, si no se tiene sobriedad, ya no va a haber trabajo, ya no va a haber familia, ya no va a haber estudios. Y lo más triste es que ya no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, no va a haber esperanza, no va a haber amor, no va a haber felicidad, no va a haber honestidad, no van a haber principios espirituales. En primer lugar, mi recuperación.
después todo lo demás. Esa parte la tenemos que entender nosotros como familia. Si el usuario quiere ir al grupo todos los días, déjalo que vaya al grupo todos los días. ¿Tú quién eres para decirle que no vaya? Déjalo que vaya al grupo todos los días. Si el usuario se quiere quedar en el centro de rehabilitación, déjalo que se quede. ¿Qué te pica? ¿Por qué te molesta? ¿Sí? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué necesariamente quieres llevártelo? ¿Cuál es la prisa? Yo siempre se los llevan antes de tiempo. Ya no saben. Ustedes llevan el problema. Nosotros no. O sea, nosotros... Pues qué triste que se lo quiere llevar, señora, ¿va? Pero ustedes se llevan el problema, ¿no? O sea, así, es así, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? O sea, así de importante, así de radical tiene que ser nuestra forma de ver la recuperación. Así, si realmente queremos ver resultados permanentes, ¿no? Es que así es. Dice... Las recaídas pueden suceder y es común que sucedan, pero no tienen que suceder. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Quién de ustedes conoce a Federico Pampín? ¿Quién de ustedes lo conocen? Es el que está allá en el centro de Misión Zoe, allá está en la oficina, ¿sí? Él a la primera entendió. A la primera, él no tuvo ni una recaída, ¿sí? O sea, las recaídas se esperan, ¿sí? Es común que pasen, pero no son necesarias. No se tienen que experimentar, o sea, no necesariamente se tienen que vivir, ¿sí? No tiene que ser a fuercitas, ¿sí? Dice, bibliografía, todo esto lo tomé de un libro que después les puedo subir ahí cuando suba el videíto para que vean el libro y ustedes puedan leerlo también, ¿no? No fue algo que yo me inventé, es algo que está, o sea, estudiado, ¿sí? Es algo que está comprobado, todo esto que vimos. Y espero que les haya gustado el tema. Es bien importante que nosotros conozcamos acerca de esta problemática para que podamos contribuir, para que podamos identificar, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes si de repente ya vieron que el usuario, qué pueden hacer si de repente ya vieron que el usuario, que su familiar no está siguiendo las sugerencias y está manifestando esos focos rojos, esos indicadores? ¿Qué pueden hacer ustedes? Exactamente, eso es bien importante. ¿Qué más? Primero conversar con él. Conversar con él, pueden platicar con él y decirle qué. Lo que te preocupa, sin juzgar. Esa parte es bien importante. Cuando ellos se acerquen a ustedes, ¿qué pueden hacer? Ayudarlos sin decirles qué tienen que hacer. Hacer que ellos descubran qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Esa parte es bien importante. ¿Sí? ¿Qué más? Validar sus logros, validar lo que ellos están logrando en ese momento. Te felicito, mira que llevas ya tanto tiempo, te felicito, vas muy bien, échale muchas ganas. Es validar, motivar, pero también ustedes van a buscar la motivación. ¿Cuál? ¿Extrínseca o intrínseca? Intrínseca. Ese es el mayor indicador de que una persona verdaderamente está viviendo su recuperación. Cuando las cosas ya no lo están haciendo por los demás, sino lo están haciendo por ellos mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es todo lo que podemos hacer. Podemos hacer algunas otras cositas, pero no podemos salvarles la vida a nuestro familiar. Solamente podemos ser factores de apoyo, contribuir en su recuperación, pero la responsabilidad de permanecer en recuperación es de ellos. No, o sea, a veces nos podemos sentir mal nosotros los terapeutas. Ay, ya recayó, híjole, ¿qué habremos hecho mal? O sea, no hicimos nada mal. Nosotros, o sea, hicimos todo lo que está de nuestra parte porque se recuperara la persona. Sin embargo, la decisión no la ha tomado. Esto quiere decir que ya todas las veces que ha sido internado y todas las veces que ha llevado un proceso han sido en vano. No, de todos esos procesos se ha aprendido algo. De todos sin esos procesos que tuvo compañero Jaime antes de su último proceso, no hubiera podido recuperarse. Tuvo que haber vivido todos esos procesos anteriormente para poderse recuperar. De todo se aprende algo nuevo. No es un fracaso la recaída. Simplemente es aprendizaje. Es aprendizaje. Y nada es en vano. Nada, si tengas 15 veces, pues yo conozco varios.
El señor Elías, que está allá apenas ya tiene como 58 años, 60 años tiene. Y ahorita apenas tiene 3 años en sobriedad. El señor Elías, ¿sí? Hasta los 58 años se recuperó, pero ¿qué creen? Valió la pena. Ahorita anda súper bien. Y ahorita lo ves y es la persona más servicial del mundo y es una persona súper noble y es una persona que contribuye a la recuperación de muchos de los usuarios que están ahí. Pues es luz, ¿verdad? Ya terminamos el tema. Por eso también es bien importante que ustedes vayan a los grupos de autoayuda para que sepan poner límites, para que sepan, o sea, en qué momento, o sea, hasta dónde puedo ayudar, hasta dónde me corresponde apoyar. Sí, tiene que llegar el momento en el que, ¿sabes qué? O sea, si tu vida está en peligro, ¿verdad? O sea, tú tienes que actuar en ese momento. Y ustedes se tienen que dar cuenta que no están solos. Como familiares, no están solos. Por eso es bien importante que ustedes también busquen los grupos de autoayuda y pasen a pertenecer a estos grupos de autoayuda y también vayan con el psicólogo, porque todo esto que les estoy diciendo es de manera muy general. Pero cada caso en particular es diferente. Ahorita yo, por ejemplo, le estoy diciendo, o sea, pero no conozco su caso. No conozco, específicamente no lo conozco. Necesitaríamos conocer cada caso. Entonces, yo estoy hablando así en general, no en particular. Pero para que ustedes puedan tomar decisiones más certeras y más inteligentes, tienen que verlo esto de manera personal con su consejero, con su psicólogo, que conoce el caso de cada uno de los usuarios. ¿Sí? Aquí eso lo tienen que trabajar con su terapeuta. ¿Qué tanto pueden ayudar? ¿Hasta dónde pueden ayudar? Ustedes tienen límites. Tienen límites, lo tienen que entender. ¿Sí? Van a ayudar hasta donde puedan ayudar, ¿no? O sea, y como puedan ayudar, ¿no? Pero ustedes también tienen una vida. Y también tienen otros hijos. Y también tienen nietos, algunos de ustedes. Y también tienen esposos y esposas. ¿Sí? Y también tienen que trabajar y también tienen que hacer un montón de cosas, o sea, por eso tienen que ir a los grupos de autoayuda como es Al-Anon. Por eso es tan importante que vayan a esos grupos. Por eso tienen que ir a terapia, porque tienen que tener límites. Imagínense, todo el tiempo gastan su energía, nada más están pensando y todo el tiempo están imaginándose y todo el tiempo están preocupados y, o sea, y no disfrutan la vida, se los están acabando, ¿sí? Entonces, digo, ahorita estamos muy tranquilitos, ¿no? Porque están aquí, ¿verdad? Y está bien esa parte, o sea, déjenlos que hagan su tratamiento, ¿sí? Déjenlos que hagan su tratamiento, pero disfruten la vida. Porque a veces, incluso estando aquí, las familias siguen neuróticas. Las familias siguen, y mi hijo lo vi así, y lo vi muy flaquito, y lo vi muy esto, y lo vi muy otro, y como que se veía medio preocupado, y esto y el otro, y no le hace falta, le toqué la cabecita, como que lo vi, calientito estaba, y es que tengo que llevarle, y tengo que darle, y aquí le vi, y que tengo que verlo, y tengo que hablar con él a fuerzas, ¿no? Y una obsesión total, o sea, ya está aquí, está bien. Está salvo, está en recuperación. Déjenlo vivir su proceso. Déjenlo vivir su proceso. Ustedes vivan su vida. Esténse tranquilos. ¿Sí? Su hijo está bien. Está en buenas manos. ¿Sí? Échenle ganas. No, miren, déjenme les digo algo. Yo, antes de que terminemos, porque ya con esto terminamos, yo los quiero felicitar a ustedes. Yo les quiero felicitar y yo les quiero decir, ¿verdad? Que no se desesperen. Pónganse en manos de Dios, de un poder superior, hagan todo lo posible por ser factores de apoyo con su familiar, pero también vivan su vida, disfruten de lo que tienen, de verdad, disfruten de lo que tienen, confíen en el proceso. Pero sí, quiero aprovechar para felicitarlos, porque no todos están aquí, no todos se toman el tiempo de venir, no todos se toman el tiempo de escuchar, de aprender, ¿sí? Y ese es uno de los mayores pasos, ese es uno de las mejores formas de poder convertirnos nosotros en factores de apoyo. Tengo muchachitos aquí que tienen mucho tiempo aquí, ¿verdad? Que no han podido y que sus papás nunca han venido, nunca se han conectado, pero eso sí, son bien exigentes, ¿no? Bien exigentes, eso sí, quieren venir a verlo y muchas de las veces lastimosamente lo que traen es, o sea, vienen a estresar al muchacho
vienen a perjudicar el tratamiento en vez de apoyar. Se ponen en contra a veces de nosotros en vez de ser equipo con nosotros, ¿sí? Y pues desgraciadamente pues se convierten en piedras de tropiezo. Yo por eso los quiero felicitar a ustedes. Sigan viniendo, sigan echándole ganas, acérquense a los grupos de autoayuda, los que puedan, de manera presencial, de manera virtual, busquen psicoterapia, ¿sí? Pero sigan echándole muchas ganas, pero disfruten su vida también, disfruten su vida, ¿sale? Dios me los bendiga a todos y gracias por escucharme. Gracias.